Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso ahí donde te encuentras en el día de hoy? Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza aquí en Christ Fellowship. Y hoy estamos cerrando nuestra serie David. Hemos estado mirando la vida de David, hemos estado mirando el llamado de David y hemos mirado sus altas, pero también hemos mirado sus bajas. Y hoy vamos a estar mirando cómo él, en uno de esos momentos de que él está en lo más profundo, bajo en su vida, él se fortalece en el Señor. Es por eso que yo le he titulado a este mensaje, David se fortaleció en el Señor. Y estaremos mirando a 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 3 al 6 en el día de hoy. Así que si tienes tu Biblia, te invito a que me sigas. Dice, cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y las gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerza para llorar. Las dos mujeres de David habían sido llevadas cautivas y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrarlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas, pero David se fortaleció en el Señor. Gloria a Dios por su palabra. Pueden tomar asiento si se encuentran en alguna de nuestras sedes. Bueno, quiero comenzar nuestra enseñanza de hoy compartiéndoles de una película que a mí me encantó cuando salió, y fue la película que se llama Taken. ¿Cuántos de ustedes la han visto esa película? Excelente. Bueno, en esta película, Brian Mills, que es un ex agente especial, recibe una noticia de las peores que él haya podido recibir. Él recibe una noticia, y esa noticia es de que su hija adolescente, fue secuestrada en Europa en un viaje de vacación que ella tenía. Y por unos momentos, mientras él recibía esta información, por un momento su vida y su mundo se derribaba, ¿verdad? Se derrumbaba en medio de él. Y fue en ese momento, ¿verdad? Por su instinto de padre, instinto de cuidar y proteger, en el cual él comienza a tomar acción. Él no se queda paralizado o se deja llevar de la desesperación, sino que se levanta y determina, y se levanta determinado para entonces él poder tomar decisiones que puedan rescatar a su hija. Y hay una escena en esa película muy particular y muy especial, porque cuando él está hablando con los secuestradores, él está dejando saber a ellos de que él no sabe quiénes ellos son, tampoco sabe lo que ellos quieren, pero si ellos no dejan ir a su hija,
entonces Él irá a encontrarlos. Para que podamos apreciar lo que le acabo de decir, por favor, miren este video. Cariño, feliz cumpleaños. Por cierto, papá, ¿conoces a mi amiga Amanda? Sí. Sus primas nos han invitado a pasar las vacaciones en París. Tengo muchísimas ganas de ir. Hola, papá. Debías llamarme al aterrizar. Ha entrado alguien. ¿Qué? Dios mío, han cogido a Amanda. Vienen hacia aquí. Calma, escúchame. Ve al dormitorio más próximo y métete bajo la cama. Avísame cuando lo hayas hecho. Ya estoy. Bien. Lo que viene ahora es muy importante. Van a secuestrarte. No sé quién es usted. Ni sé lo que quiere. Si espera cobrar un rescate, le aviso de que no tengo dinero. Pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas. Habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. ¿Dónde están? Si deja libre a mi hija ahora mismo, todo quedará zanjado. Tienes 96 horas. Y después, No la encontrarías. pero si no, le buscaré, ¿Dónde está? le encontraré y le mataré. Buena suerte. Wow, una película de mucha acción, pero podemos ver de que el protagonista, Brian Mills, en la película, él está pasando por una situación muy desesperante. A la hija a la cual él ama profundamente, como pudimos ver, ha sido secuestrada y él está en un momento de su vida donde todo parece derrumbarse. Pero en esa escena, ¿verdad? Y en esa escena que nosotros pudimos ver, él se inclina. Lo interesante de todo esto es que él se inclina a los recursos y fortalezas que él tiene para entonces reaccionar de una manera que sea de mucha determinación. Ahora, déjeme traer esa película a nuestra enseñanza en el día de hoy. Porque de la misma manera nosotros, como creyentes, también enfrentamos momentos desesperantes, momentos donde todo pareciera derrumbarse alrededor nuestro. Igual que él fue a los recursos que él conocía, nosotros como creyentes hemos sido llamados a responder con los recursos que tenemos para encontrar de dónde viene nuestra verdadera fortaleza. Y cuando yo miro una escena como la película Taken, me recuerda la vida de David en 1 de Samuel capítulo 30, donde vamos a estudiar en el día de hoy. Porque David también tuvo en su vida unos momentos obviamente bien desesperantes. Pero en vez de él inclinarse a sus emociones, en vez de él inclinarse a la manera de él hacer las cosas por causa de dolor, él entonces se fortalece en Dios. Y de eso se trata nuestra idea principal en el día de hoy que quiero compartirles. Si algo se lleva, entienda y llévese esta idea principal. Y es que cuando la vida se derrumba, la verdadera fortaleza no viene de adentro de ti, sino del Señor. Quizás es ahí donde tú te encuentras en el día de hoy. Te encuentras en un momento difícil de tu vida, un momento doloroso en tu matrimonio, un momento donde aparentemente no hay ninguna esperanza. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Y ha podido tratar por tu propia fuerza y ha podido tratar de hacer las cosas en tus propias maneras y te das cuenta de que sin Dios nada podemos hacer. Es en ese momento de que Dios muchas veces nos recuerda a nosotros de que la verdadera fortaleza viene de Él y no de nosotros mismos. Y a lo mejor se surge una pregunta que es la que vamos a tratar en el día de hoy y es ¿cómo podemos fortalecernos en el Señor cuando enfrentamos nuestros peores momentos? Y es exactamente lo que vamos a mirar a través de esta enseñanza
en el día de hoy. Tengo 3 puntos que quiero compartir y si está tomando nota, escribe esto como el primer punto. Y es que debemos de reconocer o reconoce tu angustia, pero no te quedes ahí. Esto es lo primero que quiero que nosotros entendamos. Así que vamos a mirar el versículo 3 del capítulo 30. Dice, cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron sus voces y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David habían sido llevadas cautivas y David estaba muy angustiado. Quiero que nos detengamos ahí por un momento para poder dar un poco de trasfondo de lo que ha estado pasando. Y una de las cosas que podemos ver en los capítulos anteriores y que nos dejan en un momento tenso y de peligro, y es la razón porque ahora David se encuentra en el territorio de los filisteos. Él se encuentra en ese lugar por 2 razones. Si usted se acuerda, primeramente Saúl estaba detrás de él y él estaba cansado de huir de Saúl y temía obviamente por su vida. Ahora vemos a través de los capítulos anteriores, en el capítulo 29, de que David entonces buscó refugio en medio de sus enemigos y se unió a Aquís, rey de Gab, y fingió lealtad para sobrevivir. Eso lo podemos ver en el capítulo 27, versículo 1, donde comienza este dilema en la cabeza de David, donde dice, entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día en la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel y escaparé de sus manos. Se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. Podemos ver a través de este texto que hemos leído de que David se encuentra en el medio de los enemigos, en el medio de aquellos que él estaba supuesto a guerrear, que estaba en contra de aquella fuerza que estaba en contra del pueblo de Israel. Y lo que pasa aquí es que ahora los filisteos se preparan para pelear a Israel. Y David y sus hombres ahora se encuentran en una posición muy complicada, en 2 maneras. La primera es que por un lado el ejército filisteo espera que ellos marchen juntos a pelear. En otra palabra, que David se uniera, tuviera lealtad real con ellos y peleara en contra de Israel. Pero por el otro lado, su corazón, el corazón de David, seguía perteneciendo a Israel y al pueblo de Dios. Y por encima de todo eso y con todo lo que está aconteciendo, los príncipes filisteos desconfían de David. Pensaban de que si David iba con ellos a pelear, él podía entonces ir en contra de ellos mismos. Y entonces lo que sucede es de que ellos, los filisteos, no le permiten a David y a sus hombres pelear en la batalla de Afec en 1 Samuel capítulo 29. Entonces David y sus hombres lo envían de regreso a Siclag, a la ciudad donde ellos tenían refugio. Quiero que entendamos que por la gracia de Dios, de que ellos no confiaran en David, David fue enviado de regreso. Y es aquí donde ellos van a la tierra de refugio que ellos se encontraban en Siclag. Pero cuando llegan, la escena que ellos ven es devastadora. Fíjense, llegan al lugar y comienzan a ver que la ciudad estaba quemada. Estaba completamente quemada. Sus esposas y sus hijas y sus hijos fueron secuestrados por los amalecitas y todo lo que ellos llamaban hogar ahora ha sido completamente reducido a cenizas. Mire lo que dice nuevamente el versículo 3.
Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerza para llorar. Las dos mujeres de David habían sido llevadas cautivas y David estaba muy angustiado. Hermanos, podemos ver la profundidad del dolor en el cual ellos estaban experimentando. Podemos ver que lo que ellos habían dejado cuando se fueron, al regresar ya no era lo mismo. No había nada en absoluto, incluyendo lo más apreciado para ellos, que era sus familias. Y dice la Escritura de que ellos lloraron hasta que se quedaron sin fuerza. Miren lo que dice el versículo 4. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerza para llorar. En medio de esta angustia estaban experimentando un dolor tan fuerte, estaban experimentando una ira tan fuerte en la cual lo llevaba a ellos a la venganza, lo llevaba a ellos a no razonar, a no tener, y era tan agotante que dice la Escritura que no tenían ni siquiera fuerzas. Nada más imagínese usted, Dios no quiera, si usted es padre hoy día, que algo le pase a su hijo o a su hija, algo que sea obviamente algo tan terrible como esto. Yo lo que quiero llevarlo es a la emoción de lo que estaban sintiendo estos hombres. Me imagino que vamos a sentir un dolor, vamos a sentir una ira, vamos a sentir venganza, vamos a sentir incertidumbre. Y todo esto está ocurriendo, y encima de lo que está pasando, ahora David escucha que su propia gente está hablando de apedrarlo a él. Fíjense lo que dice el versículo 6. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrarlo. Hermanos, ahora no solamente él está experimentando todo lo que él vio, todo lo que está ocurriendo, sino que ahora por el dolor, ahora por la angustia, el pueblo, los hombres que están con David, ahora le están echando la culpa a David. Así que David está pasando por el peor día de su vida. Él está siendo perseguido por Saúl, rechazado por los filisteos, sin familia, sin ciudad y ahora sin amigos en el cual le apoyen a él. Yo no sé si alguna vez usted se ha encontrado en esa situación, algo tan profundo que le toque su corazón, ¿verdad? Algo que sea desesperante, donde tú te encuentres solo, sin apoyo, o a lo mejor sintiéndote culpable por alguna decisión que tomaste o alguna decisión que no tomaste. A lo mejor esa ansiedad te ha agotado emocionalmente y físicamente, problemas dentro del matrimonio o circunstancias fuera de tus manos, y un dolor profundo que obviamente es difícil de explicar. Y quiero dejarte saber de que la vida tiene como marcar profundamente nuestros corazones. Yo sé que yo he tenido ciertas experiencias en mi vida donde esto me ha ocurrido a mí, donde yo me he sentido agotado, donde yo me he sentido sin ninguna respuesta, donde yo me he sentido adolorido. Y una de ellas, en el cual yo le he compartido anteriormente, fue cuando yo tenía los 2 discos herniados en mi espalda. Un dolor físico que no podía aguantar, no sabía cuándo iba a terminar, intenso. Otra de esas experiencias fue cuando falleció mi suegra, ¿verdad? La pérdida de alguien querido, alguien cercano a uno, que no es fácil obviamente de llenar ese vacío. Pero también creo que uno de los golpes más fuertes para mí fue cuando falleció mi primo. Y la razón por eso es porque este joven, cuando llegó a los Estados Unidos, él se quedaba en mi casa. Nosotros los cuidábamos, incluso los amábamos a él como si fuera nuestro propio hijo. Y me acuerdo cuando recibí esa llamada, yo iba saliendo de mi casa junto con mi esposa, cuando me dijeron a mí: tu primo se ha quitado la vida. Hermanos, en ese momento
un momento tan difícil como ese, las preguntas invaden tu mente, tú no sabes qué hacer. Yo me acuerdo llorar como nunca. Yo iba manejando, tuve que pararme porque no podía ver de las lágrimas que salían de mis ojos. Llamé a varios pastores aquí para que oren por mí, para que mantuvieran esto en oración. Y el dolor es tan profundo que uno no sabe en verdad qué uno ha de hacer. Y es en ese momento, ¿verdad? En momentos como ese que podemos sentir lo que David estaba pasando ahí en Siclas. David lloró hasta no tener más fuerza. Ya no, sus brazos habían sido caídos. Su dolor era real. Era algo que no podía sostener. Perdió todo y todavía aún ahora está siendo el acusado. Ahora, y esto es lo que yo quiero que nosotros entendamos en este punto. Y es que está bien de que llores. Está bien de que reconozcas tu dolor. Está bien de que seas honesto contigo mismo y con Dios. Hay personas como que no entienden este dolor y la Escritura nos deja saber de que llore con el que llore y ría con el que ríe. Eclesiastés nos deja saber de que hay un momento para todo. Y hay momentos donde obviamente vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a lamentar, como lo dice el mismo David en Salmos 42:5, donde él dice: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Hay momentos, hermanos, donde tenemos que hablarnos a nosotros mismos, donde tenemos que, así como David le decía: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Y está bien de que uno llore y que reconozca la angustia. Y esto no significa que uno no tenga fe, pero óigame bien, pero quedarse atrapado en la autocompasión, eso sí roba la fe. De que nosotros no podamos salir en algún momento de ese lugar tan oscuro, eso sí roba la fe. Y es por eso que no podemos quedarnos ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, primero es refúgiate en Dios, no en ti mismo. Y eso es lo que vemos en David, después de pasar tanto tiempo con los filisteos, después de hacer tantas malas decisiones, ahora después de él refugiarse en la gente, en los hombres de él, ahora se refugia en Dios. Miren lo que dice el versículo 6. Dice: pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas, pero David se fortaleció en el Señor. Hermanos, dice la Escritura de que ellos estaban amargados. Y esa palabra amargado, si la puedes subrayar, significa que estaban frustrados, estaban adoloridos, estaban enojados. Y al punto donde ellos ya estaban señalando a David como el culpable y querían apedrearlo. Ellos estaban estoqueados en esa situación, estaban siendo controlados por sus emociones, se habían quedado ahí paralizados. Y así a veces sucede con muchas personas que no dejan ir el pasado, que el pasado todavía lo están viviendo, el dolor, el divorcio, las malas decisiones en el cual quizás tomaste en algún momento, y nos quedamos estoqueados en el pasado en vez de poder seguir hacia adelante y refugiarnos en Dios y no en nosotros mismos. Miren lo que relata nuevamente el versículo 6. Pues todo el pueblo estaba amargado. Y hermanos, yo quiero dejarles saber de que está bien, vuelvo y les repito, no quiero quitar la emoción que hay. Ellos estaban adoloridos y está bien. El problema es quedarse ahí. David también estaba solo, sin amigos, sin familia, sin ciudad, pero él no se refugió en sí mismo. Él no se refugió en sus emociones, sino que se fortaleció en el Señor. Y hay veces que las personas que más tú amas, oye bien, las personas que más tú amas no pueden sostenerte. Nuestra confianza no puede estar completamente en otras personas. Tiene que ser en el Señor.
tenemos que refugiarnos en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nos van a fallar. Muchas veces lo que sucede con las personas que nos aman y aquellos que están cercanos, a veces hasta nos echan la culpa de ciertas cosas. Y puede ser correcto, te dejan solo. Todas estas cosas pueden suceder. Yo me acuerdo cuando estaba pasando por la hernia en mi espalda. Yo no podía dormir, no sabía cómo dormir y acostado me dolía el cuerpo, sentado, parado. Y aprendí a dormir parado. Y en las noches mi esposa, quien amo tanto, ella trató de estar ahí por mí, ella era la que me vestía, me bañaba, pero ella tenía que dormir de noche. Y yo no sabía qué hacer, a veces llamaba a los hospitales para hablar con alguien, solamente una llamada para oír la voz de alguien. Y me estaba volviendo loco, pero la realidad es de que cuando eso ocurre, cuando todo eso pasa, tu único refugio seguro es Dios. Él es quien está ahí 24 horas al día, 7 días a la semana. El Dios que no duerme, el Dios que siempre está despierto mirando nuestras vidas. Y en Él es quien nosotros confiamos. Ahora, cuando todo esto falla, todavía aún nosotros tenemos las armas más poderosas. Y es que refúgiate en la oración. Miren lo que hizo David. Después de todo lo que estaba pasando, todo lo que él había perdido, él entonces invoca a Dios. Fíjense, versículo 7. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el efod. El efod era la vestidura que los sacerdotes usaban para presentarse ante Dios. Y fíjense. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David, ¿qué dice? ¿Qué dice? Consultó al Señor. Fíjense, él se refugió en la oración y le dice, perseguiré a esta banda, en otras palabras, a los amalitas, ¿podré alcanzarlo? Y él le respondió, persíguelo, porque de cierto los alcanzarás y sin dudas lo rescatarás a todos. Qué tremendo, ¿verdad? Poder orar al Señor y saber de las promesas que Él nos da a nosotros. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas que jamás tú has visto o que tú no conoces. David no reaccionó impulsivamente, sino que primero buscó de Dios. Qué glorioso, ¿verdad? Lo que la palabra dice, buscar primero los reinos de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Qué glorioso cuando la Escritura nos dirige a nosotros a orar sin cesar y a depender de Dios en todo lo que nosotros podamos hacer. Y en medio de la pérdida de todo, David lo que hizo fue consultar con Dios. Y déjeme decirle, uno de los mayores ejemplos para mí en estos casos difíciles así ha sido mi esposa. Porque ella, cuando estábamos ahí con su mamá en el hospital y vio el último suspiro de la vida de su mamá, en medio de todo ese caos, en medio de ese dolor, en medio de saber de que ya no la íbamos a volver a ver, mi esposa buscó de Dios. Y yo la veía adorando, yo la veía buscando del Señor en todo momento de esta circunstancia. Y déjeme decirle, la oración fue el refugio que ella usó para buscar a Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro impulso? ¿Qué sucede con nosotros cuando estamos pasando por estas circunstancias? ¿Estamos buscando soluciones humanas? ¿Estamos buscando o dejándonos llevar de las emociones o de la desesperación? ¿O estamos tomando decisiones impulsivas para decir que estamos haciendo algo? Déjeme decirle que David aprendió a través de su vida a invocar y buscar del Señor. Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Lo que a Él miraron fueron iluminados. Su rostro jamás será avergonzado. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor encampa alrededor de los que le temen y los rescata. Fíjense, David aprendió que el recurso a donde él debe de inclinarse fue en el Señor, en la oración, en buscar en Él y saber de que Dios
obviamente va a responder a aquellos que le buscan y le buscan de todo corazón. David estaba escribiendo esto de un punto de vista en el libro de Salmos como experiencia que ya él había obtenido. Y él sabía que antes de actuar, lo primero que tenía que hacer era buscar de Dios. Ahora, no solamente nosotros somos llamados a refugiarnos en la oración, sino que también refúgiate en la palabra. Mira lo que dice el versículo 8. Y David consultó al Señor: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y fíjense, y él le respondió: persíguelos. Fíjense, no solamente él oró, él esperó una palabra del Señor. Él tenía una palabra. Él no actuó en su dolor, aunque él podía haber actuado en su dolor, en la presión del pueblo que querían una respuesta ahora mismo, querían que hicieran algo de inmediato, y sin embargo Dios le da a él una palabra clave para que él pueda seguir, y no solamente le da el permiso, no solamente le da la respuesta, sino que también le da una promesa de victoria para él. Y en los salmos de David nosotros podemos ver este patrón, por ejemplo en Salmo 56:3, donde dice: el día en que temo, yo en ti confío, y en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? Fíjense, él no está negando su temor. Él no está negando de que él es un hombre, de que tiene temor. Pero sin embargo, en medio de ese temor, en medio de todo eso, él dice que él confía en Dios. Él confía en el Señor, en su palabra, en lo que él ha dicho. Y esa palabra donde dice que él adora la palabra, nos deja ver a nosotros claramente que la palabra de Dios es digna de confianza. Y es por eso que él está adorando y alabando al Señor. ¿Cómo podemos entonces nosotros refugiarnos en Dios? Quiero darle cuatro puntos prácticos donde nosotros podemos usar para refugiarnos en Dios en momentos difíciles. Primero, consulta antes de decidir. Antes de moverte, antes de hacer cualquier cosa, pregúntale a Dios. No asumas, sino pregunta a Dios. Segundo, satura tu mente con sus promesas. Llénate de la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice que tu corazón esté lleno de la palabra de Dios. Número 3, retén lo que Él te ha hablado. En otra palabra, medita en eso. Que esté completamente en tu corazón, como Salmos 1:1 dice. Dice que en tus leyes he meditado día y de noche, y seré como un árbol plantado junto a ríos que da su fruto a su tiempo. Y número 4, declara la palabra en oración. Ora con la palabra de Dios. Dios te habla, ora con esa palabra. La Escritura dice que si oramos de acuerdo a su voluntad es su palabra, para nosotros entonces refugiarnos en Él. Y aunque David no sabía a dónde iba, él no sabía cuánto tiempo había el enemigo salido de ese lugar, no sabía si podía alcanzarlo, no sabía lo que iba a suceder. Lo único que él tenía era una palabra. Pero fíjense algo, hay muchas personas que se paran ahí. Oh, ya yo tengo la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso que tú tienes la palabra de Dios. Pero el próximo paso que nosotros debemos de hacer es obedecer, aunque todavía no veas el resultado. Está bien de que ores, está bien de que tengas las palabras, pero ahora necesitamos obedecer. Miren lo que sucede aquí, o lo que Dios le dice en el versículo 8. Y David consultó al Señor: perseguiré a esta banda, podré alcanzarlos. Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzará, y sin duda lo rescatarás a todo. ¿Qué le dice? Persíguelo, toma acción, pide perdón, humíllate ante el Señor,
Él te habla, Dios te da claridad a través de los principios. Podemos notar aquí que David no había visto a sus enemigos. Él no sabía lo que estaba aconteciendo. Sin embargo, Dios le da a él una promesa, pero le dice, persíguelos, persíguelos. Porque la realidad es de que para nosotros poder ver lo que Dios ya ha prometido, tenemos que movernos. Nuestra fe no es una fe en el aire. Miren lo que dice Hebreo 11:1. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe lo que nos está diciendo la Escritura? De lo que se espera. Está hablando de la promesa de Dios. Está hablando de la palabra de Dios. Y es la convicción de lo que no se ve. Todavía no se ve, pero ya Dios lo dijo. Ya Dios lo ha hablado. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, de personas que anduvieron, que tuvieron que caminar en fe antes de ver el resultado o la promesa hacerse realidad en su vida. Por ejemplo, Noé, en el cual construye un arca sin todavía haber llovido. Abraham, quien sacrifica a su hijo sin saber cómo ellos iban a ser salvos y cómo se iba a ensanchar, ¿verdad?, las generaciones. Moisés, que lidera a Israel sin saber a dónde iban. Daniel y sus amigos oraron y confiaron en el Señor sin saber lo que iba a pasar. Josué dirige a un pueblo a una tierra prometida sin saber hacia dónde, qué iba a suceder. Y vemos hombres y mujeres, María, quien aceptó ser la madre del hijo que iba a salvar al mundo sin saber lo que iba a acontecer. Y David, quien actuó en fe antes de ver la victoria. Hermanos, la fortaleza de nuestra obediencia antes de ver, se demuestra antes de ver los resultados. Nosotros caminamos en fe y vemos entonces a Dios obrar en una manera u otra. Pero muchos esperan ver para poder obedecer. Pero en el reino de Dios obedecemos primero para entonces nosotros ver. Yo no sé dónde tú te encuentras en el día de hoy. A lo mejor estás esperando por algo, una respuesta, una reconciliación, y Dios te ha dado a ti una palabra y te dice, persigue, obedece y verás. Persigue, obedece y verás. Y tal vez Dios te ha estado hablando y guiando y queriendo que tú te muevas en este día y en esta hora. Yo quiero que para terminar regresar nuevamente a la película Taken. Porque esta película vemos a un padre que busca incansablemente a su hija, quien está siendo, obviamente, quien había sido adoptada por alguien, quien había sido tomada, secuestrada por alguien. Y él no se cansa y al final la rescata y la presenta nuevamente a su familia. Y esto me recuerda a algo todavía aún más profundo, porque así como en la película, Dios, nuestro Padre Celestial, muchas veces está obrando en muchas maneras y detrás de la escena para restaurar lo que tú perdiste. Y en el día de hoy yo quiero animarte con esta palabra. Porque igual como Dios, como vimos en la película, fue restaurado su hija al actor, a la película. Como vimos en Job, en la Biblia, en el cual todo le fue restaurado, Dios va a restaurar en nuestra vida, sea ahora en nuestra vida viviente o en la vida eterna. Dios va a restaurar todo una vez más. Pero confía en Él. La pregunta es que si tú confías en Él. La pregunta es que si tú tienes tu fe en Él. Y para nosotros los creyentes tenemos que continuamente poner nuestra fe. Pero si hoy tú te encuentras aquí en el día de hoy y tú nunca has puesto tu fe en el Señor, tú nunca te has entregado tu vida a Él, a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero lo bueno del Evangelio, la buena noticia es que Él todavía aún muere por los pecadores. Y si nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador, Él viene y nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús.
y comienza a obrar en nuestras vidas. Como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú hoy no has aceptado al Señor como tu Señor y Salvador, quiero hacer una oración, que quiero que tú repitas esta oración. Ora conmigo. Amantísimo Dios, vengo ante ti hoy. Quiero refugiarme en ti, porque lo he hecho yo, lo he hecho con mis fuerzas y no he podido. Pero hoy entiendo, Señor, que lo principal es tenerte a ti en nuestras vidas. Y hoy yo te acepto como Señor y Salvador. Te pido de tu paz, Señor Padre, que sobrepasa todo entendimiento en las situaciones en las cuales estoy padeciendo. Pero Señor, te doy gracias por la esperanza viva que hay en Cristo. Te adoro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a aquellos que han aceptado al Señor como Señor y Salvador en este día. Y recuerden, nuestro refugio es el Señor. Dios le bendiga, iglesia. Los amo. Bendiciones a todos.